Tengo mucho miedo de ir al médico. No sé lo que me pasa en la columna y no sé si esto va a ser grave o serio. Buenos días a todos. Esta es una de las preguntas que más nos podemos hacer todos como pacientes o como personal no médico. ¿Cuándo es recomendable ir al médico? ¿Cuándo es recomendable o cuándo pensamos si es grave o no es grave? ¿Y cuándo tengo que pensar si esto es quirúrgico o no? En realidad es muy complejo, es muy complicado. Yo siempre, mi recomendación fundamental es que, aunque parezca algo banal, siempre es recomendable consultar con un médico, con un profesional, con un especialista de columna. Estoy hablando de la cirugía espinal, por supuesto, porque a veces síntomas que son muy sencillos o muy leves pueden ser la fase 1 de una posible complicación más importante. Una rotura de anillo puede ser, pues digamos, el preámbulo de una hernia. Síntomas de estenosis, porque haya un poquito de inestabilidad en la columna, pues puede ser el preámbulo de una gran estenosis o complicación más adelante. Por lo cual, yo siempre le recomendaría a nuestros pacientes que ante cualquier síntoma de dolor de columna o de molestias constantes, que no sea una molestia puntual, autolimitada en el tiempo, que consulten siempre con un profesional y un especialista, porque la consulta al final, pues si desembocan que no tiene nada el paciente, pues ya se ha quedado tranquilo el médico y el paciente. Y si al final es algo con lo que podemos prevenir futuras lesiones, pues tenemos esa posibilidad de hacerlo de manera precoz. Por lo cual es muy recomendable siempre ante cualquier síntoma que parezca banal y que sobre todo se mantenga en el tiempo, consultar o se repita varias veces, consultar con un especialista. Dicho esto, la causa más frecuente de consulta en traumatología y consulta médica en la consulta de patología espinal suele ser el lumbago. ¿Qué significa lumbago? Lumbago es dolor de las lumbares, es decir, dolor de columna. Diría que en más del 70% no tiene ninguna base anatómica de lesión, es decir, que es un dolor sencillo donde tenemos una contractura o una sobrecarga mecánica o un dolor articular, es decir, como quien le duele la rodilla por haber hecho un sobreesfuerzo. Pero en la columna siempre nos alarma un poquito más. Pero la mayor parte de las consultas que vemos en nuestro día a día, y digo un 70% por ser conservador, probablemente lleguen hasta un 90%, no sean más que patología banal, es decir, un dolor de contractura muscular, de sobrecarga articular, que no tienen ninguna repercusión, que con un poquito de fisioterapia y alguna indicación por parte del especialista, pues puedan llegar a muy buen puerto y no necesiten prácticamente ningún tratamiento especializado. Ahora bien, si el médico valora el caso y ya vemos que hay patología en la columna, bueno, pues deciros que la mayor parte de la patología también es patología no quirúrgica, o la artrosis, algún piquito de hueso, alguna inflamación de algunas articulaciones, lo que leéis mucho en los informes, discopatía degenerativa, pequeñas protrusiones, leves cambios degenerativos, aumento de la tonalidad grasa en la resonancia y parece que no hay nada de musculatura. Todo eso son cosas normales, cambios degenerativos que pueden doler efectivamente y que pueden ser causa de molestias en nuestros pacientes. Pero igual, aunque haya patología, en estos casos, en la mayor parte, tampoco es quirúrgica. Por lo cual, ¿cuándo vamos a pensar en cirugía? Bueno, es muy difícil determinarlo y muy difícil digamos, hablarlo de esa manera sencilla, porque cada caso es un mundo. Tenemos que valorar síntomas, pues hay síntomas de mucha gravedad que hacen que no haya dudas en la parte quirúrgica, pero muchos pacientes están en el limbo y la decisión quirúrgica hay que tomarla en base a las limitaciones funcionales del paciente, a la clínica que él tiene, a la respuesta a los medicamentos, a la respuesta al fisio y luego ver un poco la patología en el marco de la evolución, si ese caso va a ir bien o no va a ir bien. Si vemos que no va a ir bien porque la patología que tiene, aunque sea en el límite, pero le está quitando la función, le está quitando calidad de vida y no le deja hacer sus cosas y su vida diaria, y encima sabemos que dentro de unos años se va a tener que operar, a lo mejor pues hay que tomar una decisión precoz y ahorrarle esos años de sufrimiento. Por eso la decisión de cirugía no es fácil e implica muchos años de experiencia, contrastar el cirujano con los casos que ha tenido previamente, luego con las bases y lo que serían los protocolos que vamos publicando nosotros, otras unidades, estudios que se han realizado sobre las indicaciones. Por eso la indicación quirúrgica es muy compleja. Ahora hay algunos síntomas de gravedad,
dolor intenso que no cede con medicación, lesiones neurológicas por hernias discales masivas, síntomas como la cola de caballo o síntomas gastrourinarios que a través de una hernia aguda, a raíz de una hernia aguda el paciente empieza a tener cambios en el sistema digestivo urinario, pues todos esos son síntomas de gravedad, pero habitualmente no hay duda en que haya que operarlos. La decisión más compleja es cuando el síntoma no es tan grave, pero el paciente sí que está limitado y está con dolor. Bueno, os iremos contando poco a poco, caso a caso, cuándo hay que operar y cuándo no, de manera específica en cada caso. No dejéis de seguirnos para más información de interés.